Este es otro examen de geometría plana para ingreso a ingeniería y hoy te voy a mostrar cómo se resuelve este problema. No ese, este de acá. ¡Ya basta, Freezer! El ejercicio nos pide determinar el ángulo ABC, para ello nos dice que PM y QN son mediatrices de AB y BC respectivamente. ¿Pero qué es una mediatriz? Una mediatriz básicamente es un segmento de recta que divide al lado de un triángulo en dos partes iguales y aparte de ello es perpendicular a dicho lado. Por ejemplo, PM es perpendicular a AB y QN es perpendicular a BC. Además de ello, nos dice que el ángulo NBM vale 18 grados y que el triángulo es un triángulo acutángulo, lo cual quiere decir que todos los ángulos de ese triángulo son menores a 90 grados. Ahora, si nos fijamos en los triángulos APM y el triángulo PBM, vemos que son dos triángulos rectángulos que tienen dos catetos iguales entre sí. El cateto AP es igual al cateto PB y el cateto PM es común a ambos. Entonces podemos decir que esos dos triángulos son congruentes entre sí. Al ser congruentes entre sí, todos los ángulos también tienen que ser iguales. Dicho eso, el ángulo AMP tiene que ser igual al ángulo PMB y vamos a llamar a esos dos ángulos beta a cada uno de ellos. Ahora, si nos fijamos en los triángulos VNQ y NQC, ocurre exactamente lo mismo que dijimos para los otros dos triángulos mencionados anteriormente. Entonces, los ángulos VNQ y QNC también tienen que ser iguales y vamos a llamar a cada uno de esos ángulos alfa. Si nos fijamos en el triángulo NDM, ahí vemos que tenemos un ángulo conocido que es el ángulo que se encuentra en el vértice B, que vale 18 grados, pero también tenemos el ángulo que es igual a 2 alfa en el vértice N y en el vértice M un ángulo que es igual a 2 beta. Como sabemos, en un triángulo la suma de los ángulos internos siempre es igual a 180 grados. Por lo tanto, 2 alfa más 2 beta más 18 grados tiene que ser igual a 180 grados. De ahí concluimos que alfa más beta tiene que ser igual a 81 grados. Ahora, hay que notar que los ángulos ABC y el ángulo MOQ en realidad son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque los lados de esos ángulos son perpendiculares entre sí. Si nos fijamos, el lado OP es perpendicular al lado AB y el lado OQ es perpendicular a BC. Por lo tanto, se concluye que esos dos ángulos son iguales entre sí. Si nos fijamos en el triángulo NOM ahora, vemos que el ángulo MOQ en realidad es un ángulo externo a dicho triángulo. Y como sabemos, un ángulo externo a un triángulo dado es siempre igual a la suma de los dos ángulos internos que no son adyacentes a él. En este caso, los ángulos que no son adyacentes al ángulo MOQ son alfa y beta. Por lo tanto, el ángulo MOQ tiene que ser igual a alfa y beta. Pero qué conveniente, ¿no? Porque alfa y beta ya sabemos que es igual a 81 grados. Por lo tanto, MOQ es igual a 81 grados. Además de eso, como dijimos anteriormente, los ángulos ABC y MOQ también son iguales. Por lo tanto, el ángulo ABC finalmente queda igual a 81 grados, que es el ángulo que estábamos buscando originalmente.